Comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Bienvenidos a la primera actividad síncrona del periodo 2025-4 para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje que será el inicio de un viaje académico en el fascinante mundo de la psicología clínica. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó este jueves 10 de abril y tiene como fecha de culminación el jueves 1 de mayo. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas que consisten en 2 cuestionarios. Las actividades síncronas se realizan en la semana 1 y 2, siendo este el primero. El segundo encuentro será después de Semana Santa, el lunes 21 de abril, igualmente a las 6 de la tarde. Se les enviará un mensaje de recordatorio por el foro de anuncios. Con respecto a la evaluación de esta unidad curricular, constará, como ya lo señalé, de 2 actividades sumativas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1, que evalúa las unidades 1 y 2. El cuestionario 2, que evaluará las unidades 3 y 4. Recuerden que tienen disponible tanto el banco de preguntas y respuestas sobre el cual estudiarán para la realización de las evaluaciones, así como varias publicaciones donde podrán profundizar la lectura de aspectos relevantes de la psicología clínica. Cada cuestionario tiene un valor de 50%. Con respecto a el objetivo de este espacio de aprendizaje, es crear un ambiente seguro y motivador donde ustedes puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas y preguntas. La psicología clínica es una disciplina compleja, ya que requiere una comprensión profunda de la condición humana. Es necesario que trabajemos juntos para desarrollar una sólida formación de los principios teóricos y prácticos que conforman la misma. Las expectativas son que ustedes participen activamente en los encuentros síncronos y en sus actividades. Es importante que lean y revisen los materiales disponibles en los recursos de consulta, incluido el banco de preguntas y respuestas. Realizar los cuestionarios en el tiempo estimado para ello. Una vez más, bienvenidos a la clase de introducción a la psicología clínica. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Introducción a la Psicología Clínica. Esta unidad curricular tiene como competencia general analizar los fundamentos teóricos e históricos relativos al objeto y campo de estudio de la psicología clínica, a través de la construcción de un marco conceptual con la finalidad de la aproximación sistemática a los trastornos contemplados en los manuales diagnósticos con una actitud ética y reflexiva. Cuando hablo de manuales diagnósticos, me estoy refiriendo a los 2 sistemas de clasificación que solemos utilizar los psicólogos clínicos y los psiquiatras para el diagnóstico de los trastornos mentales y del comportamiento. Estos son el manual DSM-5 y el DSM-5 revisado, así como la CIE-11. El manual diagnóstico de DSM-5, su publicación data del año 2013.
En el año 2022 se realiza una actualización de este manual, que es el DSM-5 revisado, pero van a encontrar en la mayoría de los materiales, no en esta asignatura, sino cuando empiecen a ver psicopatología, que la mayoría de los conceptos están basados en el DSM-5. Este manual fue propuesto por la Asociación Americana de Psiquiatría, o conocida como la APA, y la CIE-11, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11, fue creada por la Organización Mundial de la Salud, y su versión vigente data de enero del año 2022. Sin embargo, si alguno llegase a trabajar en hospitales, van a encontrarse que aún no utilizan ninguna de las clasificaciones actuales, sino que todavía siguen usando la versión antigua del CIE-10. Ahora, los trastornos mentales y del comportamiento descritos en ambos sistemas de clasificación constituyen el lenguaje común y el consenso de los especialistas que ejercemos en el área de la salud mental, ya que proporcionan una guía actualizada y precisa para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales. Continuando con lo que es esta unidad curricular, está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La primera, que es la unidad 1, cuyo tema es la psicología clínica, se profundizará en lo que es su definición, sus características, objeto de estudio, representantes y corrientes de pensamiento, así como el rol del psicólogo clínico en la sociedad actual. Estudiará el concepto y aplicabilidad de la psicología clínica desde su evolución histórica para el establecimiento del rol del psicólogo clínico en la actualidad. Por su parte, la unidad 2, cuyo tema son los modelos psicológicos, se basará en describir los conceptos, el desarrollo histórico, los hallazgos experimentales, generalidades teóricas aplicadas a los trastornos psicológicos de los modelos biofísico, dinámico, conductual, fenomenológico y sociocultural. Analiza los modelos psicológicos a través de las diversas aproximaciones teóricas para el análisis de trastornos o patologías clínicas. La unidad 3, su tema es la historia clínica, a través del cual se conocerá cuáles son los tipos de historia clínica, las características, formatos, formularios de los modelos dinámicos, conductuales, cognitivos y fenomenológicos adaptados al área de la salud mental. Esta unidad se encarga de estudiar la información acerca de los diferentes modelos de la historia clínica a través de la entrevista para el diagnóstico de los trastornos mentales. Y la unidad 4, el tema es salud mental, en el que se conocerán sus definiciones, características, objetos y estrategias de salud mental según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría. Se conocerán las diferencias entre salud y enfermedad mental. Analizaremos las nociones básicas acerca de la salud a través de la planificación de estrategias para la prevención de trastornos mentales. Como pueden ver, esta unidad curricular ofrece una visión bastante amplia de lo que significa la psicología clínica. Ahora hablaremos de manera general de la psicología clínica y algunas de sus definiciones. La especialidad de psicología clínica se puede definir como una rama de la psicología que investiga y aplica los principios de la psicología a la situación única y exclusiva del paciente para reducir sus tensiones y ayudarlos a funcionar en forma eficaz y con mayor sentido. Esta es una definición de Goldenberg. En términos generales, la psicología clínica es la aplicación de los principios de la psicología a la situación psicológica del individuo para una mejor adaptación a la realidad.
Esta es una definición de Rotter en el año 1971. Esta es una definición basada en un teórico del área de la personalidad y que a su vez fue el autor del test de frases incompletas de Rotter. Por otra parte, la psicología clínica, de acuerdo a Corsin, se preocupa por entender y mejorar la conducta humana. Su aspecto clínico consiste en mejorar la situación de las personas que se encuentran en problemas, utilizando para ellos los conocimientos y las técnicas más avanzadas. Cuando hablo de técnicas aquí, son las técnicas terapéuticas basadas en los distintos enfoques que ya vamos a conocer qué es eso, procurando al mismo tiempo, mediante la investigación, mejorar las técnicas y ampliar los conocimientos para lograr mayor eficiencia en el futuro. De acuerdo a Jacob, la psicología clínica se dedica a los problemas de adaptación psicológica del individuo, determinando y evaluando sus posibilidades de adaptación, estudiando y aplicando las técnicas psicológicas apropiadas para mejorar. Watson define la psicología clínica como la aplicación de los principios y las técnicas de la psicología a los problemas del individuo. El cuerpo de doctrina que se maneja en esta especialidad proviene de la psicología, la teoría de la personalidad, la psiquiatría, el psicoanálisis y la antropología. Podemos apreciar que todas estas definiciones comparten como criterio común la atención del individuo para llevarlos a restablecer un nivel de adaptación a su realidad a través de herramientas terapéuticas o técnicas terapéuticas. Los psicólogos clínicos actuales nos dedicamos a ayudar a personas que tienen problemas o trastornos psicológicos. Por eso en la unidad 4 hablamos de salud mental. Para estudiar, ustedes van a basarse en los autores mencionados en el banco de preguntas y respuestas. Las definiciones que se acaban de describir es para que ustedes conozcan que existen una variedad de definiciones que se van a basar en la postura teórica de cada autor. No existe un criterio o una sola definición de lo que es la psicología clínica, sino que existe una diversidad de definiciones acerca de la psicología que van a estar enmarcadas de acuerdo al enfoque teórico del autor que la proponga. Ahora, en este punto es importante conocer qué hacemos los psicólogos clínicos y qué nos diferencian de un coach. Antes de continuar, me gustaría conocer sus apreciaciones acerca de esta pregunta. Pueden hacer uso del micrófono, pueden hacer uso del chat. Los leo y los escucho. Buenas tardes, profe Josbeli Karina, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenas tardes, igualmente. Mi nombre es Frank Alberto Rivas Torres, desde Mérida. El psicólogo clínico está basado, su conocimiento, su know-how, está basado en un proceso metódico que le va a dar una experticia basada en el conocimiento para entender los problemas de un determinado paciente o de una determinada situación que requiere su intervención. El coach, posiblemente, porque no pudiéramos tener distintas percepciones, distintas definiciones de lo que puede hacer un coach, es una persona que puede generar un rapport, una empatía con un grupo o con un individuo para posiblemente llevarlo o canalizarlo a entender un determinado problema. Existen diferentes tipos de coach. Lo único es que ese tipo de personas, o no lo llamemos profesionales, pueden tener una profesión en particular
pero lo que los hace coach es la posibilidad de entrenar, de mejorar un aspecto cualitativo posiblemente de un grupo o una persona. En cambio, el psicólogo clínico está preparado para entender una situación particular. Por eso es que se ha hecho tanto énfasis en toda la carrera del carácter científico, del aspecto o la consideración o la noción que pueda dar un profesional de la psicología y más cuando se trata de la salud mental de una persona. Eso en general, en las primeras de cambio, profe. Muy bien, gracias por tu participación. Ciertamente voy a rescatar lo último que acabas de decir, el énfasis que se hace en la carrera acerca de que la psicología es una disciplina científica. Esto quiere decir que nosotros nos regimos por el método científico, el cual tiene una rigurosidad metodológica y ciertamente las psicoterapias que son basadas en la evidencia son uno de los soportes de mayor objetividad en el trabajo del psicólogo clínico. Al contrario del coach, como bien dijiste, que puede ser un profesional, bien sea de la psicología o de cualquier otra carrera o no, ojalá preferiblemente fuese psicólogo, no es, sería lo idóneo, pero no es lo que nos vamos a encontrar en la práctica común. Nos vamos a encontrar incluso personas ejerciendo el coaching sin haber cursado una carrera universitaria, llevando una serie de procesos que quizás van a, como dicen algunos psicólogos humanistas, abrir procesos profundos y dejar quizás, en lugar de un bienestar, un daño en la salud mental de todas estas personas. Voy a leer algunas de las intervenciones. Para mí el psicólogo, dice Mari, es un profesional estudiado, una metodología, un proceso académico y el cual sería muy amplio, ya que a mi parecer no tiene un concepto completo, sería más una guía. A lo tuyo debo añadir que además los coaches no trabajan con trastornos mentales y del comportamiento, sino que más bien se enfocan en el trabajo con individuos entre comillas, sanos o sin ninguna condición. La palabra coach o el concepto está muy amplio y muy utilizado para muchas disciplinas. Yo agregaría que, bueno, sí hay formaciones de coaching de distintas tipologías, los coaching de vida, los coaching ontológicos, pero que no tienen las competencias ni los conocimientos en psicología tal como lo estudiamos nosotros en la licenciatura. Por otra parte, Gabriela dice que el psicólogo clínico se me perdió. Ajá. Trata trastornos y problemas emocionales y mentales, en cambio los COAS desarrollan habilidades, ciertamente. Por otra parte, Juan Carlos dice que el psicólogo es un profesional de la salud mental que te ayuda a sanar y entender problemas profundos, mientras que un coach es más como un entrenador que te impulsa y te guía para alcanzar metas específicas. Eh, Rosemar, el coach conduce al individuo al descubrimiento de la solución de su problema a través de preguntas claves para que la persona se responda a sí misma y llegue a su propia solución, rompiendo creencias limitantes o a veces no. Para el coach solo se debe tener potencial en oratoria y obvio estudiar los temas. Ok, al punto que vamos con esta pregunta es porque muchas veces ciertos profesionales en ese insano intrusismo, pueden llegar a creer que pueden hacer las labores o cumplir las funciones que hacemos los psicólogos clínicos. En este sentido, podemos decir que la psicología como el coaching son dos campos distintos. La psicología constituye una disciplina científica que se enfoca en el estudio del comportamiento humano y la mente, el tratamiento de los trastornos y condiciones de salud mental. Nos basamos, como ya lo señalé, en la rigurosidad metodológica que nos aporta el método científico. Utilizamos métodos, técnicas e instrumentos de evaluación psicológica sustentados en distintos enfoques teóricos con el objetivo de evaluar, diagnosticar y tratar trastornos y problemas de salud mental. Esto significa que idealmente nos formamos bajo los lineamientos de la evidencia científica.
La relación terapéutica es más jerárquica. El psicólogo clínico es el experto en salud mental y el paciente el que busca ayuda. Los psicólogos debemos tener un título universitario en psicología y una licencia para ejercer, que en Venezuela quien nos avala es la Federación de Psicólogos de Venezuela y el Colegio de Psicólogos del Estado, donde ejerce el profesional. De no estar inscrito, al menos en el colegio correspondiente, se está haciendo un ejercicio ilegal de la psicología. La confidencialidad y la ética profesional están reguladas por el Código de Ética del Psicólogo Venezolano, que además protege la privacidad de los pacientes. El psicólogo clínico debe completar un programa de formación en psicología clínica y tener experiencia en la práctica clínica, mientras que el coaching es una metodología centrada en el desarrollo personal y profesional. Sus intervenciones están más guiadas desde lo motivacional. El coach trabaja con clientes para establecer objetivos y desarrollar un plan de acción. En esta área, la relación es igualitaria y colaborativa. Utiliza métodos como la observación, el feedback y el establecimiento de objetivos, con la finalidad de mejorar desempeño, aumentar satisfacción y logro de metas. La mayor crítica que se les hace es que muchos coach no poseen ni la formación académica ni la capacitación adecuada en conocimientos de psicología ni en otros campos de la salud mental. Esto puede llevar a que con mayor probabilidad no están capacitados para manejar situaciones complejas y o para proporcionar un apoyo adecuado a las personas que buscan ayudas. Algunos invaden el área de la salud mental proporcionando servicios que están más allá de su formación y capacitación. En este momento voy a compartir algunas reflexiones y preguntas que surgieron en el periodo académico anterior y que me parecen súper valiosas para compartirlas con ustedes en esta sesión introductoria, las cuales son: ¿cómo es el proceso del psicólogo clínico para formarse como psicoterapeuta? Es decir, para dar terapia. Al respecto, debo decir que la licenciatura en psicología les va a dar las bases teóricas a través de las distintas asignaturas para que ustedes puedan tener los elementos básicos necesarios para poder, por ejemplo, evaluar, hacer un diagnóstico y luego proponer un plan de tratamiento. Sin embargo, la formación teórica de la licenciatura no es lo suficiente como para convertirse en un psicoterapeuta experto y formado en algún enfoque. En nuestro país existe la Asociación Venezolana de Psicoterapia, o ASOVE, que es la institución encargada en Venezuela de realizar la formación de terapeutas o psicoterapeutas de acuerdo a los estándares internacionales en psicoterapia. Y esta, ya voy a responder a esa pregunta, Juan Carlos. Y estos estándares internacionales son los propuestos por la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia y por la Asociación Americana de Psicología, o APA. En este sentido, en los mismos lineamientos de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, se establecen algunos requisitos para formarse como psicoterapeuta. Y por supuesto, todas las formaciones y los entrenamientos en el área de la psicología clínica que hacen las distintas universidades. Ahora, ¿cuál es el plus de estas formaciones? Que además de que profundizan en las bases teóricas del enfoque particular, ustedes deben someterse a un proceso de terapia personal con terapeutas formados y entrenados en el enfoque que ustedes elijan o decidan, y además se necesitan unas horas, unas cuantas, bastantes horas de supervisión de casos. Esta supervisión de casos es de los estudios de los pacientes que ustedes estén llevando en su consulta, y estas supervisiones van a ir alineadas al enfoque terapéutico de la formación que ustedes elijan.
Se considera que una formación ideal para convertirse en un terapeuta bien formado o entrenado va en un rango de 2 a 6 años para formarse como especialista en algunos de estos enfoques. Ahora, es importante conocer también qué cosas puede hacer el psicólogo clínico una vez graduado. Es la pregunta de Juan Carlos. El título de licenciatura en psicología, en especial los de la mención clínica, nos faculta para hacer evaluaciones, diagnósticos y para hacer tratamientos. Obviamente, en los primeros años del ejercicio profesional, lo ideal, ético y recomendable es que esos primeros casos los llevemos a supervisión clínica, en especial aquellos que implican un proceso de psicoterapia o terapia psicológica a mediano y largo plazo. Si es evaluación y diagnóstico, igual podrían pasarlo por un proceso de supervisión, pero no es una condición necesaria para que ustedes puedan ejercer. Es relevante que conozcan cuáles son los ámbitos de acción de un psicólogo clínico. Un psicólogo clínico puede dedicarse al ejercicio profesional o al libre ejercicio de la profesión. Como les digo, lo ideal es que inicialmente tengan un tutor o un mentor que les vaya supervisando su práctica y orientando, sobre todo en sus primeros casos, porque recordemos que la formación de ustedes es bastante teórica, sobre todo los que tienen esta modalidad online. Para que sean psicólogos con mayor pericia y experticia, se recomienda que comiencen a hacer sus prácticas supervisadas cuando estén en la mitad de la carrera. Por eso ustedes van a ver que de aquí en adelante ustedes tienen unas asignaturas que tienen la parte de teoría y la parte de práctica, como es, por ejemplo, psicopatología 1 y 2 y tienen las prácticas de psicopatología. Otras de las que recuerdo que tienen su práctica es psicogerontología, prácticas de psicogerontología, así como las asignaturas de psicología del desarrollo. Todas estas, bueno, igual que métodos e instrumentos de evaluación 1 y 2, que van a tener la oportunidad de aplicar esas pruebas psicológicas de manera supervisada. El caso de ustedes es una sugerencia que puedan irse buscando aquellos sitios donde ya puedan ir realizando sus prácticas. Otro de los ámbitos de acción, obviamente, son todos los ambulatorios, centros médicos públicos y privados y los hospitales. En otros casos, el psicólogo clínico también puede ejercer su rol en instituciones educativas, cumpliendo las funciones de un psicólogo escolar, desde el nivel de preescolar, primaria, hasta lo que se conoce como el bachillerato e incluso en educación superior o universidades. El psicólogo clínico puede dedicarse tanto al rol de evaluación, diagnóstico, terapia, pero también podemos dar clases. Allí sería una formación complementaria en docencia. Otro de los ámbitos de acción del psicólogo clínico también está en el área organizacional, es decir, en las empresas, que casi siempre las funciones están relacionadas con aquellos procesos que tienen que ver con el reclutamiento, selección y entrenamiento de personal. Más que todo, desde el punto de vista organizacional, los psicólogos clínicos tienen un rol importante en lo que es ese proceso de selección y evaluación a través de los distintos test psicométricos o proyectivos de acuerdo al enfoque teórico del psicólogo. Y sirve para determinar si una persona tiene las competencias aptitudinales o emocionales para desempeñarse en los cargos a los cuales se están postulando. Como ven, podemos ejercer la carrera en distintos ámbitos, en distintas organizaciones. Casi siempre el psicólogo clínico tiene la amplitud de formación para poder desenvolverse tanto en el área escolar como clínica y organizacional, siempre que tenga una formación académica bien sólida. Se recomienda que si usted es psicólogo clínico y va a dedicarse al área organizacional, pues haga todos los cursos postlicenciatura inclinados a esta área. Si van a dedicarse solamente al área clínica o en esa área de acción, pues hacer todas las formaciones de evaluación psicológica, de terapia, la preparación
ya va. La preparación para psicoterapeuta sería a través de qué institución y qué tiempo lleva para obtener el certificado. Como ya mencioné, eso es en la Asociación Venezolana de Psicoterapia, de acuerdo al enfoque que usted decida formarse. Eh, Otra de las preguntas, como la que acabas de hacer, que casi siempre generan inquietud, ¿qué tendrían que hacer para formarse como psicoterapeutas o para dar terapia? ¿Qué proceso se hace y qué se estudia? En el caso de las universidades grandes, como la Universidad Católica Andrés Bello, tienen una especialización en clínica comunitaria. Entonces allí existe una formación para ejercer la clínica tanto en el ámbito individual como en el ámbito comunitario y lo faculta como especialista en psicología clínica y comunitaria. Esta es una formación no mayor a 2 años. En el caso de la Universidad Central de Venezuela existe la especialización en psicología clínica que también dura 2 años. En el Hospital Clínico Universitario existe otra especialización en clínica mental y esta especialización corresponde a ella, a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y es una especialidad que forma tanto a los psiquiatras como a los psicólogos clínicos. Nuestra universidad aún no tiene esa especialidad, solo tiene el diplomado en psicología clínica, hasta donde sé, y alguna formación en psicología infanto-juvenil. La especialización en neuropsicología en nuestro país no existe. Solo existe el diplomado en evaluación neuropsicológica, curso de perfeccionamiento profesional en evaluación neuropsicológica en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Metropolitana. Son las dos únicas en nuestro país. No existe la capacidad ni técnica ni a nivel económico para abrirlas en las universidades. O sea que los que vayan a hacer su formación en neuropsicología, porque es un área que les gusta mucho, deben formarse, bien sea en este curso en la UCB o afuera, en Estados Unidos y en España y en Latinoamérica, en Colombia, en México y en Argentina. Como les venía diciendo, nuestra universidad tiene este diplomado en psicología clínica y alguna formación en psicología infanto-juvenil. También tiene un diplomado en neuropsicología que es corto. También está la formación que ofrece la Universidad Rafael Urdaneta, que es una universidad que está en el estado Zulia. Es el único en Venezuela que tiene la maestría en psicología clínica, que es avalada por el Ministerio de Educación Superior. Existen otras especializaciones que se les llama curso de perfeccionamiento profesional, que son los ofertados por el Hospital Militar y por el Hospital del Peñón. Estos dan una formación en el área clínica, pero no les da el título de especialista en psicología clínica. La de la Universidad Rafael Urdaneta es online. Las otras sí son presenciales. Ahora, aunque el ámbito de formación en esta área de los hospitales es en clínica, no lo faculta como especialista en psicología clínica. Ahora bien, el proceso en casi todas las formaciones de psicoterapia y psicología clínica, aunque a ustedes no se les exige formalmente, lo ideal es que todo estudiante de psicología pase por su proceso de psicoterapia personal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con lo más importante del ser humano, que es su salud mental. Y esto hace que desde un punto de vista ético nos veamos obligados a estar en condiciones o en adecuadas condiciones de salud mental, más o menos estables, que tengamos unos estilos de afrontamiento más o menos adaptativos, pues nosotros los psicólogos clínicos también solemos ser modelos de emociones y de conducta para nuestros pacientes. Entonces, allí les dejo estas inquietudes. Si en el transcurso les surge alguna, me escriben por la mensajería del aula virtual y la podemos retomar en la siguiente sesión. Ahora, resumiendo, dentro de la formación del psicólogo clínico se debe desarrollar una serie de actitudes personales y profesionales para brindar una atención efectiva y ética a los pacientes clientes. Dentro de las aptitudes personales se destaca la importancia de la empatía, bien sea emocional y cognitiva.
Esta empatía emocional es que nosotros podamos em, experimentar o saber cómo se siente la persona con determinada situación o determinada emoción, y la empatía cognitiva es que nosotros podamos comprender los pensamientos de esa persona y cómo esos pensamientos lo llevan a esa inadecuada gestión de sus emociones. Esta empatía es un elemento fundamental para poder establecer una relación terapéutica efectiva. También necesitamos comunicación asertiva y efectiva. Esto es la capacidad de expresarnos de manera clara, concisa y respetuosa. Esto también es un elemento esencial para establecer una relación terapéutica adecuada y así poder brindar orientación y acompañamiento de los pacientes. Cuando digo orientación, no estoy diciendo dar consejos, que es algo que suelen hacer algunos psicólogos viciados en la práctica clínica. Los psicólogos no damos consejos. Ayudamos al paciente a evaluar las distintas perspectivas en su distinta situación, y quien elige o decide qué hacer es el paciente. Nosotros solamente guiamos y acompañamos su proceso y esa elección en su toma de decisiones. Otro de los elementos de las actitudes que debemos tener los psicólogos clínicos es la autoconciencia. Y esto es la capacidad para reconocer y comprender nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos para poder desarrollar una práctica clínica ética y efectiva. Asimismo, se debe tener flexibilidad y adaptabilidad. Flexibilidad cognitiva para que nosotros podamos tener la suficientemente amplitud para nosotros poder hacer esos acompañamientos guiándonos en un proceso más o menos apegado y basado en la evidencia científica, y adaptable porque no podemos tener la misma actitud con todos los pacientes. Quizás los pacientes infantiles o los pacientes infantos juveniles ameritan mayor capacidad de flexibilidad y adaptabilidad que un paciente adulto. Asimismo, se debe tener resiliencia y manejo del estrés. Esto hará que nosotros podamos preservar nuestra salud física y mental dentro de un entorno de trabajo bastante exigente. Ahora, ¿cuáles son las aptitudes profesionales que debe tener un psicólogo clínico? Por supuesto, conocimientos teóricos y prácticos en los distintos enfoques, una formación académica con una base sólida en enfoques teóricos, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicológicos. ¿Qué habilidades clínicas debemos tener? Entrenarnos en distintas técnicas de evaluación psicológica, en la entrevista clínica psicológica, incluso yo agregaría en las entrevistas por competencias, que es algo que se utiliza mucho en el ámbito organizacional, pero que nos pueden dar bastantes elementos al momento de trabajar en el área clínica, las técnicas terapéuticas y las distintas alternativas de psicoterapia. Capacidad de análisis y síntesis para poder analizar, sistematizar y organizar información compleja que lleve a tomar decisiones informadas y brindar una atención efectiva de los pacientes. También se debe tener habilidades de investigación para poder hacer los estudios de casos. Debemos consultar siempre la literatura, capacidad para trabajo en equipo, aunque a veces el rol del psicólogo clínico es una tarea solitaria. Debemos tener la suficiente humildad y la suficiente amplitud como para nosotros trabajar dentro de equipos multidisciplinarios. Si, como nosotros, la mayoría trabajamos en el ámbito hospitalario o en el ámbito de consultas privadas, pues tener esta capacidad para poder tener una comunicación efectiva cuando tenemos casos en común, bien sea con el neurólogo, bien sea con el psiquiatra, con psicopedagogos, terapeutas o con diversos especialistas. Otras de los elementos son las actitudes éticas. Y esto es que tengamos un manejo del código de ética del psicólogo en Venezuela, que nos sujetemos a los lineamientos de la APA, que desarrollemos capacidad para tomar decisiones éticas, no lo que nos dice nuestro ego profesional, sino
lo que conlleve al bienestar emocional del paciente y el compromiso con la confidencialidad y la privacidad. Un psicólogo que ejerza su trabajo con responsabilidad ética protege la información personal y sensible de los pacientes. Y en esto sí voy a hacer una crítica que he visto en algunos colegas que para captar pacientes hacen un uso indebido de las imágenes de sus pacientes en redes sociales y por marketing. En nuestro país no está contemplado el consentimiento informado de manera obligatoria. Sin embargo, creo que por razones éticas, si usted va a utilizar la imagen de un niño o adolescente, debe solicitar el consentimiento informado de sus representantes. Y si es un paciente adulto, pues también debemos mantener la debida confidencialidad y no publicar cosas que he visto. Hoy tuve un paciente que tenía rasgos de personalidad tal. Cuando hacemos estas cosas estamos incurriendo en un comportamiento fuera de la ética. Ahora, bien, desde la práctica profesional y en el tema que nos compete, no parecería exagerado decir que el 99% de los psicólogos clínicos se dedican a una combinación de estas 6 actividades, las cuales son evaluación, tratamiento, investigación, enseñanza, consultorio y administración. Sí, Juan Carlos, de hecho pasa mucho en los trabajos de la universidad que aun cuando se traten de casos prácticos o hipotéticos, ustedes solo deben reportar las iniciales de los pacientes identificados, pues ponen la dirección, los teléfonos y de esa manera es fácil identificar al paciente. Yo creo que debemos tener una actitud respetuosa con todas esas personas que cuando estamos a nivel de estudiantes de pregrado se prestan para ser sujetos de investigación o de práctica y nada más por eso nosotros deberíamos preservar la identidad de esas personas. Ahora, siguiendo con lo de la práctica profesional, nosotros estamos formados y entrenados para evaluar patologías. ¿Cómo lo hacemos? A través de la formación adquirimos herramientas como la entrevista clínica. Esto es una herramienta fundamental en la cual ustedes deben pulirse. ¿Cómo se hacen estas entrevistas clínicas? ¿Cómo se realizan las preguntas incómodas? ¿Cómo se registran en la historia clínica? Esto lo vamos a ver de manera eh, un poco superficial en la siguiente sesión, pero para que sepan cuáles son los lineamientos, a través de la formación también adquirimos herramientas acerca de la aplicación de los test psicométricos de evaluación, por ejemplo, para evaluar la depresión a través de instrumentos como cuestionarios para medir niveles de depresión. Conocemos el inventario de depresión de Beck y el inventario de Hamilton. A través de ellos se miden la severidad y el nivel de los síntomas. Si tenemos a un paciente con un trastorno depresivo mayor, nuestra alerta, además de la alteración en los hábitos de sueño, alimentación, llanto fácil, desmotivación, apatía, es la presencia de pensamientos de muerte o la ideación suicida. En este sentido, el abordaje debe incluir la decisión de hacer la interconsulta eh, por psiquiatría para evaluar la pertinencia de la medicación. Los psicólogos no medicamos. Esta competencia corresponde al psiquiatra, que es el especialista que decidirá el tratamiento farmacológico pertinente, la especialización o el acompañamiento terapéutico y el abordaje a la familia. Todos los signos y síntomas los podemos revisar en los manuales diagnósticos que les señalé al inicio y evaluar los síntomas mediante el examen mental. Y esto debe estar reflejado en la historia clínica que lo vamos a ver en la unidad 3. Los métodos que se pueden usar para recopilar los datos son tan variados que literalmente resultaría imposible hacer una lista completa. A pesar de su diversidad, se pueden catalogar en 3 grandes categorías: las pruebas o test, las entrevistas y las observaciones directas. Generalmente, las pruebas o test consisten en pedir que se responda a estímulos normalizados presentados en vivo, por escrito u oralmente en fotografías
o en películas, en grabaciones o en videotape. Las entrevistas son conversaciones en las que el entrevistado da información en respuesta a las preguntas sistemáticas o informales que el entrevistador le hace sobre temas considerados importantes. La observación directa consiste, como su nombre lo indica, en observar la manera en cómo el paciente se maneja en una situación provocada o también en su vida normal. La intervención puede llamarse psicoterapia, terapia psicológica, modificación de la conducta, asesoramiento psicológico o de otras maneras, dependiendo de la orientación del psicólogo y puede darse en múltiples de combinaciones de pacientes y psicólogos. Hago un paréntesis en este punto para señalarles, si no se los han dicho sus otros profes, ya saben la importancia de que ustedes hagan un proceso de terapia personal y supervisión de sus primeros casos, especialmente a los que se van a dedicar a la atención terapéutica en el área clínica. Todos pasamos por dificultades en la vida, duelos, comportamientos desadaptativos que si no los trabajamos pueden interferir en la atención de pacientes y restarles objetividad al proceso terapéutico. A nivel mundial, desde lo ético, se recomienda que los psicólogos hagan terapia para mantener una adecuada competencia profesional y eviten el daño a sus pacientes clientes. La supervisión clínica de los casos atendidos en la psicología facilita el hecho de darle objetividad a los mismos, ubicar la intervención asertiva adaptada al motivo de consulta. Darle miradas distintas permite ubicar elementos que sean de provecho para lograr los objetivos de cada sesión de terapia. Para resumir, hemos hablado de cómo la psicología clínica es una herramienta para la intervención en salud mental, destacando su importancia a nivel de diagnóstico, tratamiento y prevención de trastornos psicológicos. Con esta descripción teórica, damos por culminada esta primera actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica. Este es el momento para sus preguntas, dudas, reflexiones. Recuerden que de no tenerlas en este momento, pueden escribirme a través de la mensajería del aula virtual y sus aportes o dudas que sean significativas las haremos saber en la siguiente actividad síncrona. Muchas gracias por su atención y participación. Voy a leer la última